Ya comenzamos con el programa número 2 de la segunda temporada de nuestra serie Ilustres. En esta temporada, cada programa estará dedicado a un tema en especial, tanto en las 4 biografías como en su sección Para Saber. El capítulo de hoy está dedicado a compositores de valses mexicanos, y aquí se los presentamos. El compositor, guitarrista y pianista jalapeño, Ángel Garrido. El violinista, pianista y compositor mexicano, Felipe Villanueva. La compositora guanajuatense María Grieber y el músico y compositor guanajuatense Juventino Rosas. Garrido fue uno de los compositores más emblemáticos de la época romántica mexicana, finales del siglo XIX. Afortunadamente, para sorpresa de muchos, es un compositor jalapeño. Él nació un 4 de mayo de 1881, según consta en la fe bautismal que está aquí en Catedral de Jalapa. Su verdadero nombre tampoco es Ángel J. Garrido, quizá él lo simplificó o lo hizo de alguna manera artístico, como se podría decir, pero su nombre completo es José Ángel Garrido Garrido. Sus padres fueron Ignacio Garrido y Buenaventura Garrido. Quizá hayan sido primos, no sé, pero así está en el acta bautismal, ¿no? En este caso, desde muy pequeño, Garrido mostró muchas cualidades musicales. Recordemos que para esa época ya teníamos un movimiento cultural en Jalapa y un cierto movimiento musical, ya había una banda de rurales, había maestros de música, etcétera, etcétera. Entonces Garrido pues empezaba a tomar clases o a desarrollar su talento musical y según lo comenta Leonardo Pasquel, que es una de las personas que hizo una pequeña biografía sobre Garrido con ciertos errores, pero menciona que desde muy pequeño fue llevado ante el gobernador Teodoro Dehesa, y entre paréntesis hago un comentario, debería de hacerse un recuerdo, un estudio muy profundo de este gobernador, porque fue uno de los pocos que apoyaron bastante las artes y la cultura. Apoyó en el sentido que ayudaba económicamente a desarrollar proyectos, mandaba a estudiar a los jóvenes a la Ciudad de México con apoyo del gobierno. Y bueno, cerramos el paréntesis. En este caso, Dehesa le da un apoyo económico al niño para que se vaya a estudiar a México, al Conservatorio Nacional. Recordemos que era la única institución en el siglo XIX que tenía la capacidad de enseñar música en México. Entonces, la mayoría de los jóvenes de provincia, de diferentes estados del país, pues tenían que emigrar a la Ciudad de México para poderlo hacer. Su gran fama radica en el vals, pero de ahí en fuera poco se ha encontrado. He localizado en el Archivo General de la Nación varios documentos, varios folios, varios expedientes, algunos de ellos donde tuvo una pensión o beca por parte del conservatorio. Todo está documentado. Entonces el Conservatorio Nacional, por sus cualidades musicales, le otorga una pensión. Quizá una de las cosas más lamentables que he podido encontrar de su vida, y pues es como mucho un ser humano, o sea, el hecho de ser compositor, un compositor famoso, no quiere decir que haya sido una persona muy santa o correcta, ¿no? Las cosas como son, la historia así lo da. Él vivió una vida muy disipada, con muchos problemas. Y como lo comenta Raúl Ladrón de Guevara, que por ahí encontré un documento que escribió él hace muchos años, vivió en un mal barrio que se llamaba el Rumbo de los Mercaderes. Esta vida de barrio le dio muchos problemas. Inclusive en el mismo Archivo General de la Nación he encontrado dos documentos que fue expulsado del conservatorio en el año de 1904 y además tuvo una demanda judicial, no se sabe la causa, en 1912. ¿Sí? En ese periodo tan disperso y problemático en su vida, pues al perder la pensión y al no tener recursos económicos, el poeta mexicano Luis J. Urbina, autor del famoso poema Metamorfosis, le otorga apoyo, lo acoge, lo protege en este caso. Y bueno, trata de sacarlo adelante por el talento que tenía, ¿no? Parece ser, y todo indica que pobre y enfermo, regresa a la ciudad de Jalapa, donde muere, parece ser que en condiciones muy paupérrimas, en mayo de 1924. Y ese es, digamos, que a grosso modo, la historia de uno de los talentos musicales que ha dado nuestra ciudad, nuestra querida Jalapa,
y que además se convirtió su música en una parte emblemática del México romántico de antaño. Mucha gente lo ha confundido que Ángel J. Garrido es el autor de Noche de Luna en Jalapa, y eso es mentira, es un sacro error. Una cosa es cuando escuches este vals y la otra composición es Noche de Luna en Jalapa, y la confusión radica de que el autor de esta hermosa pieza es de Juan S. Garrido, que es un compositor chileno que por ahí de los años 30 visita nuestra ciudad, y bueno, quizá la confusión de los apellidos hace que algunos biógrafos como Pasquel confundan, y si ustedes buscan en internet, de que Ángel J. Garrido es el autor de Noche de Luna en Jalapa, y eso no es cierto. El autor verdadero, porque así está también en los registros de la Sociedad de Autores y Compositores de México, es Juan S. Garrido, que no tiene nada que ver en este caso. Dentro del vals, también podemos encontrar a mujeres compositoras, como es el caso de María Garfias, cuyo nombre real es María Rita de la Preciosa Sangre García Malavear, que creará valses como Gratitud y El Triunfo de la Libertad. Está también la soprano Ángela Peralta, que compuso Adiós a México o Lejos de ti. Con más de 250 composiciones de diferentes géneros, Consuelito Velázquez destaca también con valses como Amar. Y así existe una larga lista de mujeres compositoras en México que han sobresalido por sus prodigiosas creaciones. Felipe de Jesús Villanueva Gutiérrez nació el 5 de febrero de 1862 en Tecámac, Estado de México. Desde pequeño mostró habilidades inusitadas para la música, tomando en cuenta que no había recibido ninguna formación sólida, ni mucho menos profesional. Su padre, al darse cuenta de sus habilidades y de su talento, decide mandarlo a la Ciudad de México. Para ese entonces, una de sus primeras composiciones fue la cantata patriótica dedicada a Hidalgo y una mazurca para piano titulada El Último Adiós. Tenía tan solo 10 años cuando compuso estas piezas. Motivado por su padre, se va a la Ciudad de México e ingresa en 1873 al Conservatorio Nacional. Sin embargo, al parecer, por su carácter indígena, por su condición rural y porque no era un alumno que pertenecía a la sociedad tan elitista del Porfiriato, fue dado de baja. Como alternativa, en ese momento su padre le buscó una escuela para tomar clases particulares con Antonio Valle. En ese lugar viviría y tomaría sus clases. Sin embargo, la esposa de Antonio Valle también consideró que las cualidades, los rasgos, indígenas de Villanueva pues no correspondían para que tomara clases, ni mucho menos viviera en su casa. Desalentado, Felipe Villanueva regresa a su pueblo, a Tecámac, y bueno, nuevamente se involucra con la orquesta bajo la batuta de Hermenegildo Pineda, con una banda, y anda a partir de este regreso tocando el violín, y anda en los recorridos que hace la banda por el Estado de México. Para 1876 no había desistido de sus deseos de regresar a México. Entonces, un amigo de la familia, Luis Rodríguez, decide apoyarlo, se va a la orquesta que tocaba en el Teatro Hidalgo, bajo la batuta de José Cornelio Camacho. Le dan un trabajo, para ese entonces él tiene 14 años, le dan un trabajo para estar en la orquesta como violinista y toma clases con José Cornelio Camacho. Desafortunadamente para Felipe Villanueva, al poco tiempo su padre fallece. Él entonces decide comprar una casa y costearla con el trabajo y el estudio. Empieza a dar clases y paulatinamente vemos consolidarse una figura esencial del romanticismo mexicano de esta época. Para este momento, ya consolidado como un profesor que empieza a ser conocido, compone sus primeras piezas: Ana, Luz, Dos en el piano, Vals Amor y Vals Poético. Pero para 1879, para fortuna de él, una empresa publica sus primeras piezas, La erupción del Peñol y La llegada del ciclón, lo cual lo da a conocer entre la sociedad porfirista, que bueno, aparte no puede creer que un indígena tenga ese talento musical. Para 1887 fundó con Ricardo Castro, Gustavo Campa y otros músicos el Instituto Musical. Para este momento, casi a sus 20 años de edad, se convierte en primer violín de la orquesta del Teatro Nacional.
y esto constituye sin duda el reconocimiento a su esfuerzo, a su talento y a la capacidad que tenía para la composición musical. En 1891, el compositor francés Eugène d'Albert viene a México y cuando toca la primera mazurca está la emotividad que expone una frase. Villanueva es el artista más genial que he conocido en América. Seguramente los miembros del conservatorio que lo habían rechazado se sintieron avergonzados al ver que a pesar de haber vetado y obstaculizado la carrera de Villanueva, él había sobresalido. En 1892 fundó la Sociedad Anónima de Conciertos para empezar a dar a conocer la música desconocida. Y también viajó a Europa representando a México con su obra El Inmortal Vals Poético. Eso lo catapulta como un músico reconocido no solo en Europa, sino también en México. En 1892 le encargan trabajar en la obra cómica Queófar, que se iba a presentar en el Teatro Principal. Desafortunadamente, Felipe Villanueva no alcanzó a ver puesta en escena su obra cómica Queófar debido a que padecía neumonía. Y él muere el 28 de mayo de 1893 en la Ciudad de México. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México. Y Felipe Villanueva debe ser considerado como uno de los representantes del romanticismo durante el Porfiriato en México que vale la pena conocer. Entre 1810 y 1815, México recibió un nuevo estilo de baile que aceptó y adoptó rápidamente. El vals se posicionó como un baile para todos y su cadencia se disfrutó en las fiestas y tertulias familiares. Pronto, los compositores mexicanos comenzaron a crear piezas con un estilo propio. En un intento por hacer aún más marcada la nacionalización del vals, el compositor y médico Aniceto Ortega creó un tipo de música al que denominó vals jarabe, que consiste en una mezcla entre el jarabe, el son y el vals mexicano. El músico Manuel M. Ponce, conocido como el fundador del nacionalismo musical mexicano, decía haber observado el alma indígena en el vals mexicano. La etapa del Porfiriato enmarcó la época de oro del vals mexicano. Hubo buenos recibimientos por un buen número de personas y, por supuesto, no faltaron aquellos guardianes de las buenas costumbres que no vieron con buenos ojos estos nuevos ritmos cadenciosos, por lo que se dispusieron a informar a las autoridades eclesiásticas sobre un pecaminoso e inhonesto baile introducido en el día con el nombre de vals, que ha transportado a este reino las corrompidas máximas de la desgraciada Francia. Sin embargo, y a pesar de los celosos centinelas, el vals en México permaneció vigente por décadas y un gran número de compositores se dieron a la tarea de crear y ofrecer sus piezas en bailes, tertulias, ceremonias y conciertos. Continuamos. María Joaquina de la Portilla Torres, compositora mexicana que trascendió a nivel internacional, fue conocida como María Grieber. Hay dos versiones de su nacimiento, una que asegura que nació en aguas internacionales en 1884 y otra que nació en León, Guanajuato, en 1885. Su padre fue un comerciante andaluz que hizo fortuna y dio a sus hijos estudios en piano, inglés, francés e italiano. A los 4 años compuso un villancico para Nochebuena y estudió en el Colegio del Sagrado Corazón. Se puede decir que en la personalidad de María Grieber convergen muchas facetas: compositora, cantautora, porque llegó a interpretar sus propias melodías, a ser la autora de esas melodías, pues tenía que practicarlo, y también ella misma fue traductora, productora y editora de sus propios programas, como lo hizo en la estación de radio XEW, cuando después de una carrera bastante exitosa llegó a contar su propia vida en esta estación de radio señera para México. Ella se casó con el ingeniero León Augusto Grieber, por eso ella tomó el nombre y el apellido de María Grieber.
este ingeniero la obligó a andar en varias partes porque tenía a su cargo la construcción de los ferrocarriles en la época porfirista. Y es así como llega a Jalapa, Veracruz en el año de 1907. Ellos llegaron, ese matrimonio, llegaron a Jalapa en 1907. Estando en Jalapa, él se ve en la necesidad de regresar a la Ciudad de México por indicaciones del régimen porfirista en esto de la obra de construcción. Y debo decir que hubo 3 hijos de ese matrimonio: Carmen la mayor, luego Carlos el varón y Laura la menor. La hija menor muere a los 6 meses. Eso provoca una gran tragedia en el alma y en el sentir de María Grieber, pero va a servir de inspiración para que su obra musical siga floreciendo. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí, dice el inicio de esa bella melodía. Esto le costaría un gran trabajo superarlo, pero a la vez lo sublimó en su obra musical. Debo decir que en la formación, cuando está en la formación de esta musicalidad que nos legó María Grieber, contó con la influencia de grandes músicos de talla internacional, como lo fueron Claude Debussy y también el músico Franz Lehár. Este último fue el que le recomendó que no se dedicara en su obra musical a apegarse estrictamente a la técnica musical, sino que manejara más bien la espontaneidad, la originalidad, la creatividad, para que plasmara su propio estilo en su obra musical. Cuando estalla la Revolución Mexicana, el matrimonio y el resto de su familia tienen que irse a Nueva York. Es en la ciudad de los rascacielos, en Nueva York, en donde va a hacer varias grabaciones y le va a permitir internacionalizarse, porque allí mismo ella, para que tengan una idea, va a grabar precisamente la melodía de Júrame en los estudios neoyorquinos al lado de un gran tenor como lo fue José Mojica. María Grieber, estando en Nueva York, logra penetrar el mundo de Hollywood y eso le va a permitir que también pueda incursionar en el mundo cinematográfico. Ella musicalizó muchísimas películas allá en la meca del cine mundial. Esto nos permite ver y destacar también que María Grieber es la primera compositora de México que proyecta a nuestro país internacionalmente. Ella, lamentablemente, en el año de 1948, cuando precisamente se dice que Néstor Chaires está interpretando una de sus grandes melodías con la presencia de ella, se emociona tanto que le viene un derrame cerebral y eso le va a provocar una parálisis en todo su cuerpo. Y al venir esa lamentable enfermedad, al venir ese problema físico, la va a obligar por deseo de ella misma a regresar a la Ciudad de México, a vivir los últimos años que le quedarían en la Ciudad de México, porque ella va a morir el 15 de diciembre de 1951. Estando en México, previo a que vaya a fallecer, su última voluntad fue que la sepultaran en el Panteón Español en la capital de nuestro país. María Grieber falleció el 15 de diciembre de 1951, aproximadamente a los 66 años de edad. El vals es un baile lento de movimientos giratorios cadenciosos, originado en Tirol, Austria, en el siglo XII. En su origen, tenía un movimiento lento, aunque en la actualidad se ha convertido en una danza de ritmo vivo y rápido. Sus características más significativas es que sus compases son de 3 tiempos, es decir, de 3/4. En el compás del vals, el primer tiempo siempre es considerado como el tiempo fuerte y los otros 2 son débiles. Frédéric Chopin, el gran pianista polaco, aportó una cantidad de excelentes valses para piano, y entre ellos el vals más breve denominado Vals del Minuto. José Juventino Policarpo Rosas Cadenas nació un sábado 25 de enero en el estado de Guanajuato.
Él nació en Santa Cruz, Galeana, Guanajuato, en enero de 1868. Sus padres, don José de Jesús Rosas y Paula Cárdenas. Su padre era músico y con él comenzó a aprender justamente música. Formó un trío con el que tocaba en bailes, bautizos y distintos eventos. En este trío, su hermano Manuel, que era el mayor, tocaba la guitarra, Juventino tocaba el violín y su padre el arpa. Para 1875, ellos decidieron viajar a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades y finalmente se convirtieron en uno de los muchos grupos que ya existían en la Ciudad de México. Juventino Rosas estudió en el Conservatorio Nacional de Música, aunque de manera intermitente. Estudió solfeo, piano, violín, teoría de la música. Tenía mucho problema económico. Él mostraba, sin embargo, grandes aptitudes hacia la música y esta situación precaria del lado económico le llevó a ceder los derechos del famoso Vals sobre las olas por 45 pesos a la casa Wagner y Levine. A los 15 años fue contratado por la orquesta que acompañaba a la famosa cantante Ángela Peralta, con quien viajó de gira por el interior del país. Sin embargo, en Mazatlán, la compañía se desintegró al ser atacada por una epidemia de cólera, muriendo víctima de este terrible mal la misma Ángela, conocida internacionalmente como el Ruiseñor mexicano. Juventino Rosas tenía un talento natural para la música, un oído privilegiado y entró en contacto con distintas orquestas de esa época, a donde él trabajaba en salones de baile, y de ahí es que él escribía pues la música que se tocaba y se escuchaba en esa época, valses, chotices, mazurcas, polcas. En 1888 compuso el vals Carmen, dedicado a la señora Carmen Romero Rubio, esposa de Porfirio Díaz. Se convirtió en una obra muy popular. Cuenta la leyenda que la señora Carmen le regaló en reciprocidad a esta obra que le gustó tanto, un piano de cola. Y él pues lo que tuvo que hacer fue venderlo para poder pagar sus gastos más apremiantes. Sin duda alguna, su obra más popular fue el Vals sobre las olas. Hace poco hicieron un evento en la sala Manuel M. Ponces del Palacio de Bellas Artes y el maestro Sergio Ortiz mencionaba sobre este vals, que no es solamente un fenómeno musical, sino que va más allá, se convierte en un fenómeno cultural, así lo describía él. Lo anterior en referencia a la trascendencia que ha tenido esta obra, más allá del ámbito musical y para pasar a formar parte de nuestra cultura nacional. Narra otro músico mexicano conocido internacionalmente, que es Manuel M. Ponce. Narra que en alguna ocasión él estuvo en un baile en la corte imperial celebrado en el Teatro de la Ópera de Berlín con asistencia de Guillermo II, y que la obra que abrió el baile fue precisamente el Vals sobre las olas. Fue la primera obra que interpretaron, pero sin mencionar quién era el autor. En otras ocasiones se le atribuía a Johann Strauss. En 1894 fue contratado como violinista de la Compañía Italo-Mexicana de Zarzuela para una gira por Cuba. Allá compuso distintas obras, entre ellas una ópera que hasta la fecha no se ha localizado. Sin embargo, cuando venía de regreso, Juventino enfermó, desembarcó en Batabanó para recibir atención médica y finalmente falleció a los 26 años de edad. Fue sepultado en Batabanó en 1909. Sus restos fueron trasladados a México con honores y en 1939 se trasladaron nuevamente sus restos a la Rotonda de los Hombres Ilustres. El vals mexicano se ha distinguido también por la letra de sus composiciones. La mayoría de las veces eran letras amorosas escritas por los compositores o incluso por poetas. Entre los valses que fueron muy populares por sus letras se encuentran Alejandra de Enrique Mora Andrade, Cuando escuches este vals de Ángel J. Garrido, Morir por tu amor de Belisario de Jesús García y Dime que sí de Alfonso Esparza Oteo. Y a ritmo de vals llegamos al final de nuestro programa.
Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres.